Hola a todos y a todas, mi nombre es Valeria Carrillo Vallejos, de profesión enfermera, referente de la Estrategia de Cuidado Integral ESICEP del Servicio de Salud Concepción. Hoy me toca acompañarlos a revisar este segundo módulo de esta formación que se titula Toma de decisiones compartidas y plan de cuidado integral y consensuado en ESICEP. Como parte de la ruta de esta presentación, en primer lugar vamos a revisar el contexto de la estrategia. Ustedes ya pudieron revisar algunos elementos generales en el primer módulo de este curso, el plan de cuidado integral y la toma de decisiones compartidas. Todos estos elementos muy importantes, valiosos y que también marcan la gran diferencia entre una atención tradicional y la forma de atención que propone esta estrategia. Entonces, partimos contando de que ESICEP, esta abreviatura, tiene su significado en la estrategia de cuidado integral centrada en la persona para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el contexto de la multimorbilidad. Este título extenso entonces aborda a todas las personas de 15 y más años que se atienden dentro del sistema de atención primaria de nuestra red, tengan o no tengan condiciones crónicas asociadas. Ya, este tiene un enfoque preventivo, promocional, además de lo que nosotros revisamos en este contexto de multimorbilidad. Y esta estrategia nace para poder cambiar el paradigma en la forma de atender a los usuarios que hoy está presente dentro de la atención primaria y que se basa en los 3 principios irrenunciables del modelo de atención integral en salud, del MAIS, ya que nos rige como sistema de atención primaria. Estos 3 pilares que ustedes ya deben conocer, ¿verdad? Son la integralidad, que quiere decir que esta atención está orientada a la comprensión de la multidimensionalidad de la persona, sus características particulares, centrado en la persona, quiere decir que consideramos a la persona como un integrante primordial del equipo de salud de abordaje para estas condiciones crónicas, considerando además sus propias expectativas, necesidades, temores, priorizando los intereses que la persona manifieste dentro de la atención, ¿ya? Relevando la corresponsabilidad, el concepto de corresponsabilidad de una responsabilidad compartida, de que el usuario efectivamente sea protagonista de su propia salud y que en definitiva participe de forma activa en este proceso de salud de enfermedad. Y por último, como tercer pilar irrenunciable de este modelo, la continuidad del cuidado, mirado desde dos puntos de vista. Uno, asociado a la continuidad del cuidado de la atención dentro de este nivel primario, mediante un equipo de cabecera, que eventualmente es el equipo de sector, y también la continuidad del cuidado desde un punto de vista del tránsito o de la ruta que el usuario transita entre los diferentes niveles de atención de nuestra red. Y que esta ruta efectivamente tenga una coherencia y los equipos de los diferentes niveles de atención estén coordinados para poder otorgar el mejor abordaje posible para esta persona. Ahora, yo les nombraba recién el MAIS. ¿Por qué? Porque en el fondo esta estrategia no nace de la nada, la estrategia nace al amparo del modelo porque se basa en sus pilares fundamentales y porque, como vamos a ir revisando, los componentes que aquí vamos a estar describiendo son sin duda parte fundamental de lo que propone este modelo dentro de nuestra atención. Entonces, la visión a lo que aspira esta estrategia es que todas las personas cuenten efectivamente con cuidados que sean integrales, ¿ya? Integrados, continuos, centrados en ellas y por lo tanto que para poder otorgar todos estos cuidados hay una alta capacidad de innovación por parte de los equipos del mismo sistema de atención para poder incorporar herramientas que permitan al usuario y al equipo velar por estos propósitos, garantizando una atención que sea de calidad, ¿cierto? Y bastante eficiente, optimizando eh, los recursos en salud y el acceso a estos recursos,
¿ya? Por lo tanto, esta estrategia tiene un foco que está asociado a lo que nosotros esperamos que ocurra con las personas que ya tienen una situación de cronicidad. Quiere decir una persona eh, que ya consulta porque tiene un diagnóstico y que por lo tanto estas personas mejoren sus resultados sanitarios, mejoren su calidad de vida y reciban una atención que sea coherente para la persona, que motive su participación y que se ajuste a la realidad de esa persona. Por otra parte, está enfocado a poder entregar a los equipos de salud herramientas que los vuelvan más eficientes, que por lo tanto haya una optimización del tiempo, que siempre es escaso, y que también una optimización de los mismos recursos, ya que siempre son pocos. Y por último, también para los ciudadanos y ciudadanas en general, ya que como les mencionaba anteriormente, tiene un propósito también preventivo y promocional, y por lo tanto el fomento de hábitos de vida saludable también impacta en que el desarrollo de estas enfermedades o condiciones crónicas se retrasen lo más posible o definitivamente no aparezcan. Ahora, esta estrategia, en lo formal, ya con este nombre, nace un poco bastante camuflado, en el sentido de que coincide con la pandemia en el 2020 a través de un marco conceptual o estratégico donde se describe toda la situación actual de nuestro país, esta atención que es fragmentada y que por lo tanto requiere un cambio importante para poder obtener resultados diferentes, ¿ya? También en el 2021 se desarrolla un marco operativo que nos dice, bueno, tenemos esta realidad y ahora a través de esta forma de atención vamos a ponerlo en práctica. Pero sin duda, a medida que se va implementando, también hay aprendizajes que son valiosos y que replantea lineamientos que fueron entregados inicialmente, creando la necesidad de documentar estos aprendizajes y por lo tanto actualizar este marco operativo que está disponible desde el año 2025 para toda la red. Entonces, ¿cuál es la transformación que esperamos? Ya, la transformación que nosotros esperamos es que efectivamente la fragmentación que hoy vivimos en atención primaria se vuelque hacia una atención integrada, ya bajo este gran paraguas del modelo de atención integral de salud familiar en la forma de ESICEP, ¿ya? Y me gustó mucho esta imagen, que quiero mencionarla, que es donde está la persona ahí desde súper biomédico, con un colon, un estómago, pulmones, corazón, y que le habla al cerebro y le dice: nos está haciendo daño, busca la calma, porque en el fondo es la oportunidad que se nos entrega para poder valorar a la persona efectivamente en todas sus esferas. Entonces se presenta este gran desafío que la estrategia busca abordar, que por una parte tiene que ver con poder dirigir recursos hacia quienes más los necesiten y que por lo tanto tengan mayor carga de enfermedad, mayor carga de riesgo de generar complicaciones, y por otra parte ir desplazando esta curva de riesgo hacia una atención más bien preventiva y no reactiva, ¿ya? Entonces tenemos este doble desafío que, como les digo, es lo que de alguna forma la estrategia busca dar respuesta. Ahora, ¿cuáles son las bases de la estrategia? Se divide en dos grandes bases, ¿ya? Acá yo las tengo de forma muy gráfica y general porque en el fondo estoy tratando de generar el mayor resumen de la base como teórica de la estrategia, llevándolo más hacia un campo práctico. Y por lo tanto, como les digo, tiene dos bases. Por una parte tiene la estratificación de riesgo y por otra parte los cuidados integrales. Entonces, ¿qué significa cada una de estas fases?
Por una parte nos dice, ok, no los vamos a seguir atendiendo por programa, no queremos seguir fragmentando la atención, pero de alguna forma tenemos que clasificar a estos usuarios para poder determinar las prestaciones que le correspondan de acuerdo a esas necesidades particulares que tienen, ¿ya? Entonces, la forma de estratificación que se propone en esta estrategia es el conteo simple de condiciones crónicas. Se determinan 52 condiciones crónicas que tributan o que suman puntaje para esta estratificación y que están seleccionadas en base a criterios como la alta prevalencia o el nivel de prevalencia, más bien, la mortalidad, la morbilidad, el recurso o el gasto económico que implica, el impacto social, impacto familiar, y se determinan estas 52 condiciones crónicas. Entonces, de esta forma clasificamos a los usuarios en diferentes niveles de riesgo a partir de cuántas condiciones crónicas tienen. En la base de esta estrategia están las personas clasificadas como G0, que son las que no tienen ninguna condición crónica de estas 52 que están descritas en el marco operativo. En el G1 están aquellas personas con riesgo leve, una condición crónica. En G2, personas que tienen de 2 a 4 condiciones crónicas ponderadas. Y en G3, que es la cúspide de esta pirámide, que son los usuarios de alto riesgo que tienen 5 más condiciones crónicas ponderadas. Aquí en la estratificación en el nivel G2 y G3 aparece este concepto de ponderada porque hay algunas de estas condiciones crónicas que tienen doble puntaje por significar un mayor impacto tanto familiar, económico y de utilización del servicio, de los servicios de salud que lo cuantifica en este doble puntaje, ¿ya? Y bueno, tenemos entonces, vamos a clasificar a nuestra población, ya la tenemos clasificada de acuerdo a su nivel de riesgo, su cantidad de condiciones crónicas, y la segunda base de la estrategia es estos cuidados integrales, quiere decir cuál va a ser la oferta de prestaciones que nosotros vamos a entregar a estas personas en base a sus características o sus condiciones crónicas. Entonces tenemos, bueno, en primer lugar la identificación de esta estratificación, vamos a tener un ingreso integral, que lo vamos a revisar a continuación, que tiene una gran particularidad y diferencia con un ingreso tradicional por programa, porque su objetivo principal es recabar información para poder generar un plan de cuidado integral. Luego que se realiza este plan de cuidado integral, nosotros tenemos otras prestaciones asociadas, que tiene que ver con el control integral, el seguimiento a distancia y la gestión de casos para aquellos usuarios que necesitan y requieren mayor acompañamiento debido a la complejidad de su situación de salud enfermera. Entonces, como ya podemos ir ilumbrando, esta implementación de la estrategia requiere cambios profundos en los equipos, ya que apunta a transformaciones paradigmáticas que son súper difíciles de romper. Acá genera de repente como un colapso de nuestros esquemas mentales por los cuales hemos sido formados desde nuestro pregrado, siempre apuntado más bien a lo biomédico y por lo tanto que nos digan de que tenemos que por una parte ceder responsabilidad al usuario o de repente poder depender un poco de lo que el usuario manifieste abiertamente como su prioridad de problema, o también esto de que nosotros podamos, no tengamos un flujograma fijo, donde digamos cada 3 meses se atiende con tal o cual profesional y siempre la palabra sea depende de la necesidad del usuario, ciertamente nos genera bastantes conflictos y por lo tanto requiere que esta implementación se base en una buena capacitación para los funcionarios, con bastante difusión y espacios para ir aclarando dudas, generando análisis y puntos de encuentro entre el equipo de salud. Implica cambio en las estructuras y procesos de la organización y por lo tanto generar nuevas tareas, roles y funciones. Y claro, porque acá empezamos a invitar a otros actores del equipo de salud, empezamos a identificar de que el QF no estaba solamente en la farmacia, sino que también puede realizar intervenciones que son valiosas para poder evaluar el esquema farmacológico o nivel de adherencia de las personas, que el TENS es un rol valiosísimo, cumple un rol valiosísimo
y así con otras figuras que presenta la estrategia. Y requiere que los líderes que se encuentren en los centros de salud sean agentes de cambio y que faciliten estos procesos, ¿ya? Entonces, sin duda requiere una reestructuración, un análisis, una conversación entre el equipo de salud y los directivos de salud. Entonces, dicho este contexto, tenemos ya la base para poder avanzar hacia el segundo gran tema de este módulo, que está asociado al plan de cuidado integral y consensuado. Para poder ir ahondando en esta herramienta de abordaje, acá yo tengo un caso que lo voy a leer y que yo creo que es muy común que ustedes puedan conocer y que puedan identificar como cualquiera de sus usuarios que habitualmente ven. Entonces tenemos a un Samuel Morales que tiene 75 años, está de acuerdo al EFAM que se le aplicó, tiene un resultado autovalente con riesgo, vive solo con sus gatos a 10 cuadras del CEFAM, X, Buena Vista. Llegó temprano a su control con médico porque quiere consultar por el dolor de rodillas que tiene hace tiempo y está peor, y porque tiene insomnio hace más de un mes. Entonces el médico le explica que este control es para la hipertensión y la diabetes y que es necesario que pida una hora de morbilidad otro día para ver bien el problema de la rodilla y otra hora para salud mental por lo del insomnio y actualizar su receta de sertralina por el diagnóstico de depresión que tiene. Además le pide que pase a sacar una hora para el fondo de ojo y exámenes en 3 meses, que es parte del esquema de cardiovascular. Como se le acabó el inhalador, debe pasar a la sala para que le agenden una hora. Cuando tenga el resultado de los exámenes debe sacar una hora con enfermera. En el mesón le dicen que la van a llamar para el fondo de ojo, que vengan mañana temprano a pedir la hora. A morbilidad, que para pedir la hora de enfermera tiene que venir en 2 meses más, como en esta misma fecha, y que venga cualquier día a las 8 de la mañana, unas semanas antes del control con la enfermera, a tomarse los exámenes. Al día siguiente llega a su consulta de Morbi, le dice el médico que tiene que volver con una radiografía, que saque otra hora de morbilidad con el médico que le controla la presión porque viene descompensado. Entonces, bueno, como les digo, no es un caso que sea rebuscado, es un caso cotidiano y que nos invita a hacer bastantes análisis, que tiene que ver primero en cómo estamos comunicando la información al usuario, como considerar una persona de 75 años que vive solo con una cantidad de información importante que es difícil poder retener, bastantes pasos para poder obtener un resultado y que tampoco y que tienen diferentes momentos de consulta, entonces generan esta confusión y de repente la falta de adherencia a los controles porque claramente esta persona vive a 10 cuadras del CESFAM, seguramente puede ir caminando, pero hay muchas otras personas que le significa gasto poder ir a un centro de salud y por lo tanto no va a tener la oportunidad de poder asistir tantas veces a este control. Entonces, se nos plantea esta gran pregunta: ¿cómo vamos a organizar esta atención? Identificamos que esta persona tiene, de simple vista y desde el punto desde el lado del equipo de salud, varios problemas y que aún no hemos indagado en la necesidad o las inquietudes que tiene este usuario. Entonces, seguramente van a aparecer otras inquietudes, otros problemas, y entonces, ¿cómo vamos a organizar la atención? ¿Cómo vamos a tener un hilo conductor y cómo nos vamos a comunicar tanto con el equipo como con el usuario? Entonces, aquí es donde aparece este ingreso integral, SICEP, que tiene de diferencia con un ingreso tradicional porque no está enfocado en la condición crónica, en la patología, sino que está enfocado en poder recabar información del usuario que está relacionado con comprender cómo la persona vive su condición de salud, qué tanto la persona conoce su condición de salud, qué tanto la persona reconoce como un problema esta condición de salud, cuáles son los objetivos que tiene esta persona, cuáles son como las expectativas de la atención de esta persona, y desde ahí construir de forma significativa un plan de abordaje que se plasma en este plan de cuidado integral. Entonces, dentro de este ingreso, nosotros tenemos, si pudiéramos determinar un
una expresión gráfica del ingreso, tenemos que se hace una revisión de historia clínica, se genera esta conversación como ingreso integral y el producto es un plan de cuidado integral consensuado en base a la toma de decisiones compartidas. Entonces, buscamos sí o sí que este plan de cuidado integral y consensuado sea nuestra hoja de ruta y que por lo tanto sea un plan para una persona y que cada vez que nosotros la atendamos independiente de la prestación que sea, nosotros podamos dirigirnos a este plan para poder revisar cuáles son las líneas de trabajo que se están abordando con esa persona. ¿Y por qué es consensuado? Ya, y aquí yéndonos a la literalidad de la RAE, el consenso es un acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o varios grupos y significa respetar la autonomía de la persona en la atención en salud. Acá nosotros reconocemos que esta persona tiene la capacidad de decidir en base a su libertad de expresión, ¿cierto? Su libre albedrío. También implica la obligación moral de nuestra parte de respetar estas decisiones y asegurarnos de haber entregado la mejor información posible para que se tomen decisiones con toda esta información y de forma responsable, ¿ya? Entonces, nosotros, bajo este modelo que se presenta, que está asociado a poder, es un modelo para el cambio de conducta que se utiliza para las consejerías de cambio de conducta, entonces nos permite ir orientar nuestro accionar y decirnos de que dentro de estos 5 pasos, de estas 5A que nos presenta este modelo, el plan de cuidado está ligado al tercer y cuarto paso, que es que nosotros tomamos decisiones, identificamos problemas, acordamos formas de abordaje, compromisos y después nosotros asistimos como equipo de salud. ¿Qué significa que asistamos? Es que entregamos, hacemos esta como valoración o esta identificación de las barreras que hoy existen para poder cumplir estos objetivos y cómo poder tener los mejores formas de trabajo para alcanzar estos objetivos, ¿ya? Entonces, dentro del ingreso integral nosotros pasamos por estas diferentes etapas. Nosotros averiguamos, ¿cierto? Averiguamos las creencias, conductas y conocemos a la persona. Vamos a ir asesorando en relación a la información específica y significativa que vayamos recabando. Acordamos, asistimos y acompañamos, ¿ya? En definitiva, el plan de cuidado integral es una planificación centrada en la persona, la cual debe siempre identificarse con logros personales, es decir, aquello que la persona desea conseguir o alcanzar, y que ante cada objetivo o actividad que se define considera un seguimiento. Y eso es primordial, porque no hay plan de cuidado sin un seguimiento. Se caracteriza esta herramienta, que es nuestra hoja de ruta, por ser flexible, dinámico, por ser coordinado, tiene que tener objetivos que sean claros, que sean co-construidos, debe visualizar las necesidades y expectativas de las personas y su familia, requiere este seguimiento y busca potenciar herramientas que la persona ya tiene y que nosotros como equipos tenemos que ayudar a que sean visualizadas para poder generar estos cambios de conducta, ¿ya? Y se crean siempre en un espacio de confianza y de respeto en donde nosotros no juzgamos, en donde nosotros no retamos y donde nosotros no anteponemos nuestros propios intereses por sobre los intereses del usuario, ¿ya? Y se considera en base a esta toma de decisiones compartidas. Entonces, los componentes que forman este plan de cuidado integral están diferenciados por, a grandes rasgos, por estos 4 grandes áreas o 4 componentes. Tenemos los problemas, los objetivos, las acciones y tareas y el seguimiento, que vamos a ir viendo en detalle a continuación. El problema es toda situación que afecta a la calidad de vida o significa un riesgo para la salud, ya sea biológico, psicológico, comunitario, social, espiritual, de las diferentes dimensiones, porque recordamos que esta estrategia se basa en los 3 pilares del MAIS y uno de ellos es la integralidad, que obedece a la multidimensionalidad de la persona. Entonces, esta problemática pudiese estar asociada a cualquiera de estas múltiples dimensiones que tiene la persona. Ahora, tenemos que tener
mucho cuidado en cómo planteamos nuestro problema. La generalidad es que tendamos, desde el punto de vista biomédico, a establecer como problemas un diagnóstico de salud. Y ahí yo les pregunto, ¿es la diabetes un problema de salud en sí mismo? Entonces ahí, ¿por qué pensaríamos que la diabetes es un problema? Porque a lo mejor está descompensado, la persona está descompensada, y entonces preguntamos. Entonces, o sea, analizamos y decimos, en realidad no es la diabetes, porque hay personas que tienen diabetes, tienen su diagnóstico compensado y no les representa problema. Pero entonces, ¿será que tenemos una descompensación de la diabetes? Pero aún la descompensación es general, entonces vamos ahondando aún más y decimos, ¿qué está descompensado? A lo mejor la persona se levanta, tiene nicturia, va muchas veces al baño en la noche a orinar porque tiene su diagnóstico de diabetes descompensado. Entonces ahí el problema sería que la persona no está durmiendo bien. Y ahí vamos indagando. Entonces, siempre ir indagando, ¿ya? Y tener claro que los problemas que nosotros observamos pueden ser muy diferentes a los que el usuario reconoce como problemas. Lo mismo que yo les digo, nosotros podemos decir, ya la diabetes es el problema, pero en realidad la persona no le genera, no siente que sea un problema, porque el problema para él va a ser que no duerme bien en la noche, porque va muchas veces al baño. Entonces, desde ese punto de vista y de algo que es significativo para la persona, nosotros vamos construyendo nuestro plan de trabajo o nuestro plan de cuidado integral, ¿ya? Deben ser priorizados atendiendo a lo que manifiesta el usuario según la etapa de cambio en la cual se encuentre y la urgencia que amerite para su propia salud, ¿ya? El siguiente componente son los objetivos y se refiere a lo que nosotros buscamos o esperamos alcanzar, ¿ya? Para solucionar el problema. Para cada objetivo van a haber diferentes actividades, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ir construyendo este objetivo haciéndonos preguntas como ¿para qué quiero lograr cierto objetivo? Entonces podemos decir, ¿es para bajar la carga del problema o para modificar situaciones o conductas? Y eso nos va a orientar para poder determinar posteriormente las acciones que vamos a tomar para poder cumplirlos. ¿Qué es importante considerar a la hora de generar objetivos? De que deben ser positivos. Esto es parte de la comunicación, de la estrategia o herramientas para los cambios de conducta, en los que nos proponen de que estos objetivos deben ser planteados de forma positiva. A todos nos cuesta cuando nos restringen cosas, entonces nos genera ya de por sí una sensación casi que de derrota. Entonces los objetivos deben ser positivos, quizás no eliminar el azúcar, sino que en positivo, comenzar a utilizar endulzante. Entonces, tienen que ser cosas que sean, que sumen, que sea algo que sume y no que vaya restando. También debe ser enfocarse en agregar conductas más que prohibir, ya lo que le estoy diciendo, como más que quitar algo, agregar conductas. Y ahí, de forma paulatina, ir equilibrando. Enfatizar el trabajo en áreas donde la persona se sienta exitosa, o sea, vea éxitos rápidos y por lo tanto le genere una satisfacción. Estos pequeños, grandes logros, ¿ya? Y ahí aparece un concepto súper importante para los cambios de conducta, que es la autoeficacia, que en el fondo o sea, ¿qué significa la autoeficacia? Es la capacidad que nosotros, cada uno siente, o sea, es que cada uno de nosotros siente que es capaz de cumplir con un objetivo, ¿ya? Sentir que somos capaces de lograr algo, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea nuestra autoeficacia, mayor es la posibilidad que efectivamente podamos alcanzar este objetivo. Ahora, para poder construir un objetivo, se utiliza una metodología SMART, ¿ya? Tiene 5 ámbitos y que nos permiten que nuestros objetivos sean claros y alcanzables. De repente nos cuesta mucho poder definir o elaborar un objetivo y esto nos ayuda bastante a poder ser mucho más concreto a la hora de pensar en esto, ¿ya? En cómo plantearlo. Entonces, las SMART
la metodología SMART es una mnemotecnia en la cual la S apunta a que este objetivo sea específico, debe ser claro y concreto, ¿ya? Para cada uno de estos hay una ayuda de cómo puedo ahondar para recabar la información que necesito para construir este objetivo que sea específico. Entonces pregunto qué quiero lograr, con quién, dónde. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo para esto. Entonces, la S es que sea específico, claro, que sea concreto. ¿Ya? Si yo digo mejorar la adherencia, este objetivo no es específico, porque no me dice ni la adherencia a tratamiento farmacológica, ni no farmacológica, entonces es muy ambiguo, ¿ya? Que sea específico. Que sea medible, ¿ya? Esto es súper importante, porque en el mismo ejemplo anterior, si yo coloco mejorar la adherencia, es ¿cómo mido que se mejore la adherencia? ¿Ya? Entonces debe poder evaluarse este cumplimiento del objetivo en base a indicadores, resultados observables y por lo tanto poder evaluar cómo va avanzando o qué tanto se ha logrado este objetivo. ¿Ya? Entonces hay otras preguntas, ¿cómo sabré que se cumplió? ¿Qué indicador utilizaré? ¿Cuánto cambiará? Y hay un ejemplo, incrementar la cobertura entre un 20 de 70 a 90. Entonces ahí es una comparación. Tenemos algo, un rango en el cual nosotros vamos a poder decir si se cumplió o no se cumplió. Que sea alcanzable, que sea realista. Ya, y eso es súper importante porque a lo mejor la persona dice que quiere bajar de peso y que quiere bajar 20 kilos en un mes y eso es para nada saludable y no es posible y nosotros no podríamos incentivar y decir sí, lo vamos a hacer porque en el fondo no, lo más probable es que no se logre y no es un objetivo que sea realista, ¿ya? Luego tenemos que este sea relevante y que claramente debe ser importante y alineado con el propósito general, que aporte valor y responda a un problema real. Y la T, que es de tiempo, que en el fondo nosotros tenemos que decir en cuánto tiempo vamos a medir este objetivo, que tiene que tener un plazo de cumplimiento, ¿ya? Y eso es fundamental. Entonces, acá para dar un ejemplo, y estos objetivos SMART nosotros podemos utilizar para elaborar un plan de cuidado integral, pero también lo podemos utilizar para hacer proyectos, para poder hacer evaluaciones, o sea, es transversal para cualquier tipo de, de documento, de estudio que nosotros queramos realizar. Entonces, mientras más de estos 5 ámbitos nosotros incluyamos en el objetivo, va a tener mayor probabilidad de ser logrado, ¿ya? Entonces, el ejemplo completo de un objetivo elaborado bajo esta modalidad SMART es como incrementar en un 20% la cobertura de controles. Ahí tenemos, ¿verdad?, algo que es medible. La cobertura de controles preventivos de personas mayores de 65 años inscritas en el CESFAM. Ahí me da que sea específico, que sea concreto. Durante el periodo de enero a diciembre, ahí me da la temporalidad mediante la implementación de estrategias de rescate telefónico y agenda prioriza. Y ahí también me responde en cómo yo lo voy a evaluar. ¿Ya? El siguiente componente del plan de cuidado son las actividades. Y estas actividades también tienen que ser concretas y acá es fundamental que estén relacionadas con el objetivo, ¿ya? Y hay actividades que nosotros, que sin todas tienen que estar consensuadas con el usuario. Y aquí también el llamado es que nosotros dentro de nuestra forma de registro también consideremos o logremos plasmar que fueron elaboradas o consensuadas en conjunto con el usuario, ¿ya? Las actividades de derivar o hacer actividad física, eso no es una actividad que nosotros podamos decir que está elaborada en base a un consenso. Es diferente si yo coloco de que la persona se compromete a dar una vuelta a la manzana todos los días, porque ahí ya me habla o me dice de que hubo una conversación, que hay un compromiso por parte del usuario y que por lo tanto fue algo conversado. Van a haber actividades que están enfocadas en el proceso, que tienen que ver con todas las derivaciones, todo lo que nosotros podamos gestionar a nivel de
atención primaria o entre los niveles de atención, y otros en resultado que está enfocado en el usuario, porque el usuario se debe comprometer a realizar estas actividades. Entonces acá aparecen como las opciones ofrecidas, y todas estas opciones ofrecidas que entregamos como equipo de salud son las intervenciones, prestaciones, recursos, herramientas que entregamos y ponemos a disposición para abordar las problemáticas y alcanzar los objetivos. Entonces vamos a tener ahí solo ejemplos, estos podrían ser muchos más, pero como un general en diferentes ámbitos, que también podrían ser muchos otros ámbitos, pero ahí puse algunos ejemplos. Y lo siguiente es el seguimiento. Todo el equipo es responsable de hacer seguimiento al usuario, no solamente la persona que construye o inicia el plan. Como les decía, este plan es dinámico, es flexible, se va retroalimentando, se va actualizando en virtud de la necesidad del usuario, del logro de objetivos, etc. Y todo el equipo está involucrado en su proceso. Entonces, por lo tanto, no es solamente que yo le entregue conocimiento a la persona, que yo le explique qué es lo que es la diabetes, sino que esto tiene que ir acompañado con el desarrollo de habilidades por parte del equipo para entregar esta información, para tener una forma de comunicación que transmita no una censura, no una sanción por parte del equipo de salud porque el usuario no cumple, sino que la posibilidad de que el usuario desde la confianza también pueda ir manifestando sus inquietudes, sus dudas, sus resistencias para poder buscar la mejor forma de poder lograr los objetivos y poder solucionar estos problemas que plantea. ¿Ya? Entonces, para poder ir ahondando, ¿cierto?, aún más en cómo nosotros transmitimos estos mensajes y esta comunicación, hablamos de la toma de decisiones compartidas. Y esta toma de decisiones compartidas es una herramienta que se basa en cómo nosotros nos comunicamos con la persona para poder tomar decisiones y poder buscar la mejor forma o aquellos ámbitos que son más significativos para la persona para generar eventuales cambios de conducta. Entonces aquí encontré esta frase que la copié de alguna otra presentación en algún momento. Este personaje es un filósofo y dice: si tratas a una persona como lo que es, seguirá siendo lo que es, pero si la tratas como si ya fuera lo que debe y puede ser, se convertirá en lo que puede y debe ser. Y esto nos dice que nosotros tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que escuchar a la persona y por lo tanto plantearle diferentes opciones para poder mejorar, ¿ya? Y acá, solo para reforzar, ¿cierto?, lo que estábamos revisando anteriormente, que yo les decía, bueno, podemos sacar muchos análisis a partir de este caso para poder introducir el plan de cuidado. Decíamos cómo organizamos este trabajo porque hay mucho que hacer. ¿Ya? Acá en la toma de decisiones compartida, la pregunta sería: ¿existe una atención que esté centrada en la persona? Nosotros hoy en día, nuestra atención está siendo en base a las características del usuario, porque esta persona mayor, como les decía, a lo mejor no puede asistir todas las veces a control, porque a lo mejor era mucho más rentable o mucho más propicio que la persona fuera vista en una sola oportunidad, no darle tantas horas. Y porque claramente la sintomatología que tú tenías no obedecía a una sola causa, sino que a diferentes causas, y por lo tanto teníamos que dar un abordaje que fuese más transversal. Entonces, claro, cada una de las personas, tanto nosotros como equipo de salud, porque nosotros somos personas, y como el usuario, tenemos también una trayectoria de vida y también nuestros antecedentes que nos transmiten costumbres, nos transmiten su cultura, nos transmiten creencias, y eso claramente va a influir en cómo nosotros vivimos nuestro proceso de salud enfermera. Entonces, es importante que nosotros tenemos que ir desarrollando estas habilidades, ¿ya? Y preguntarnos si tenemos estas habilidades, si las hemos intencionado, si las estamos tratando de desarrollar, porque tienen que ver justamente con una escucha reflexiva, una escucha activa, permitir el flujo de ideas sin enjuiciar, porque si nosotros a la primera le decimos: pero ¿por qué no ha dejado de fumar si usted sabe que le hace mal? Es como la resistencia y la barrera de inmediato. Va a ser diferente si yo pregunto y digo:
pero ¿por qué no ha podido dejar de fumar? ¿Hay algo que le preocupa? Entonces, todo va en la forma en la cual yo estoy conversando. Observar y analizar las emociones que surgen en la relación, el contacto visual, de repente como ver qué tanto de lo que nosotros estamos diciendo o transmitiendo tiene que ver con nuestras propias creencias personales, con lo que va a ser más o va a generar mayor significado para nuestro usuario. Esta capacidad empática. Yo les decía, no es solamente entregar conocimiento, sino que es tener esta capacidad para ejecutar una función laboral, es saber hacer, y esto confluye en la actitud, ¿cierto? La disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral, es el ser, ¿ya? Y aquí es súper importante, y me gusta esta lámina también que ya agregué, más pequeña, y es que tenemos que tener en cuenta de que el 93% de nuestra comunicación está dada por el lenguaje no verbal. Entonces, todo lo que nosotros decimos y no decimos en el box va a ser importante y va a generar un impacto en la persona. ¿Ya? Si nosotros no somos capaces de mirar a los ojos, si nos ven apurados, si nos ven con el teléfono, claramente eso va a marcar una diferencia en cómo la persona va a relacionarse con el equipo de salud. Entonces, la toma de decisiones compartidas es un enfoque desde el cual el profesional de la salud debe compartir la mejor evidencia disponible, promoviendo que el usuario identifique aquellos aspectos que le son más valiosos de acuerdo a sus preferencias en relación a decisiones que toma para su salud. ¿Ya? Acá nosotros buscamos lograr un equilibrio entre una decisión directiva, en la cual el equipo tiene el poder y por lo tanto la persona no opina, ¿ya? Nosotros le decimos qué tiene que hacer sin importarnos nada, y por otro lado la decisión informada, y es que el usuario tiene el poder porque el usuario consulta al doctor Google o al doctor ChatGPT y o siente que el profesional no lo ayuda y se siente abandonado y por lo tanto busca ayuda por otra parte. Entonces lo que nosotros buscamos es este poder equitativo donde somos un equipo de trabajo y buscamos soluciones en conjunto. Y aquí tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros tomamos o cómo nosotros tomamos decisiones en la vida, no solamente en salud, porque esto está basado en la información que recibimos, en las creencias que se transmiten, en las preferencias que tenemos, en las experiencias propias o las de nuestro alrededor, en las preocupaciones o necesidades y en el poder o en la creencia o la autoeficacia. O sea, que tanto nosotros nos creemos capaces de realizar, tomar estas decisiones o hacer estos cambios. Entonces, no basta solamente con decir qué hacer, sino que conocer todos estos aspectos para generar cambios que sean significativos. Entonces, solo nosotros, o cuáles serían estos predictores de éxito para un cambio de conducta. Que la persona esté motivado, que esto está asociado como a la etapa de cambio en la cual nosotros podamos identificar al usuario, la capacidad de seguimiento, o sea, que la persona mantenga estos cambios de conducta y que el equipo esté acompañando, en la autoeficiencia de la persona y la red de apoyo que tenga. Y aquí aparece esta tabla en que de acuerdo al nivel de confianza y de importancia que el usuario pueda otorgar, nos va a arrojar un nivel nos va a arrojar la etapa de cambio en la cual el usuario se encuentra para poder generar este cambio de conducta. Entonces, nos plantea Elving, nos plantea este modelo de la toma de decisiones compartidas, que nos plantea 3 conversaciones principales en torno al equipo. La primera conversación, después una conversación en base a las opciones y una conversación para tomar decisiones. Este proceso es flexible, es interactivo, se puede avanzar, se puede retroceder, se pueden cambiar el orden, porque en el fondo esto es una estructura más bien pedagógica, pero en la práctica no es que yo digo, bueno, ahora vamos a conversar para formar un equipo, sino que tiene que ver con el desarrollo normal de la actividad. Entonces, en la primera parte de este modelo se nos dice de que tenemos que crear equipo, ¿ya? Y el objetivo es generar
esta alianza, esta relación de confianza, de credibilidad entre el equipo y la persona, para que así ésta se siente en confianza de poder opinar, de poder manifestar sus preferencias, sus inquietudes, sus resistencias, y en conjunto se puedan ir tomando las mejores decisiones. Entonces acá se informa, se prepara, se dice de que va a ser esto en conjunto y se deja claro que es un proceso que va a ser acompañado y que entonces nos va a permitir ordenar nuestra metodología de trabajo. En un segundo tiempo se nos genera la conversación sobre las opciones y acá nosotros exploramos las resistencias del usuario, le comunicamos los riesgos, les comunicamos los beneficios de ciertos tratamientos, le explicamos todas las opciones razonables, ya le dije descripción, beneficio y riesgo, utilizamos cifras o probabilidades, cuánto correspondan, utilización de pictograma, verificamos que además la persona vaya entendiendo lo que nosotros le estamos transmitiendo, asegurarnos de que está entendiendo efectivamente lo que nosotros queremos que nos entienda. Y cuando esté todo ok, están como todas las cartas sobre la mesa, entonces está la conversación para decidir y lograr tomar estas decisiones en conjunto, estableciendo los acuerdos, los compromisos y dejando consignado en el plan. Para lograr entonces una toma de decisiones compartida que sea exitosa, el profesional debe permanecer abierto y alerta a las necesidades de la persona, debe explorar las creencias y significados que el usuario le atribuye a su experiencia, facilita la narración y reflexión sobre sus propias experiencias, genera una conciencia compartida sobre las consecuencias de las enfermedades, entrega información según la mejor evidencia disponible y deja de lado las propias creencias. Eso es lo que les he ido contando. Entonces, solo para poder ir reforzando la idea de que todo esto busca que nosotros podamos identificar las reales motivaciones de las personas para poder generar cambios de conductas que beneficien su estado de salud y que den solución a los problemas que se planteen. Entonces, acá es otra pregunta. Decimos, ¿cuándo nosotros cambiamos? Cualquiera de nosotros. Frente a otra persona que nos está diciendo que tenemos que cambiar. Si nosotros conocemos a la otra persona, si nos sentimos comprendidos y apoyados, nos da la confianza porque nos transmite y es como transparente con la información, es clara la información, cuando nos hace sentido lo que nos están diciendo y por lo tanto nos genera una motivación, nosotros vamos a cambiar, ¿ya? Y este nos hace sentido tiene que ver con un concepto que también hoy está muy instalado, que tiene que ver con la salutogénesis, ¿ya? Y la salutogénesis es el modelo que busca entender los factores que promueven la salud en lugar de centrarse solo en la enfermedad. Entonces, nosotros damos esta vuelta a la información, entonces yo le decía adelante, a lo mejor la diabetes no es el problema, no es la enfermedad, ¿ya? Es el impacto que genera, es que no puedo dormir bien, es que me genera cansancio, ¿ya? Y por lo tanto, lo que yo quiero es que la persona se sienta bien. Entonces, ahí vamos probando alternativas que, como la persona necesita sentirse bien porque necesita dormir mejor, porque necesita rendir en el trabajo, porque quiere compartir con la familia, genere cambios y hábitos que le permitan a largo plazo o mediano plazo compensar su condición crónica y por lo tanto vamos a tener también este impacto beneficioso para la compensación de su enfermedad. Entonces, introduce de que efectivamente existe una continuidad de salud-enfermedad y salud es un proceso que es dinámico. Y dentro de esta salutogénesis se nos presenta el concepto del sentido de coherencia que dice de que nosotros vamos a generar cambios si nosotros nos sentimos, o sea, si nosotros sabemos de qué se trata lo que queremos cambiar, ¿cierto? La comprensibilidad, si nosotros sabemos qué hacer con eso y le damos un significado que sea valioso para nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicar la toma de decisiones compartida en la elaboración del plan de cuidado integral? Esto es de forma inherente. Entonces, no se puede elaborar el plan sin preguntar al usuario sobre sus necesidades. Ejemplo, ¿cuáles consideras que son sus principales problemas? Después,
Se debe consensuar entre lo que el usuario identifica como problema y lo que nosotros proponemos. Y acá nosotros priorizamos los problemas. Y nosotros vamos al origen, el por qué queremos cambiar, que es lo que le decíamos recién, la motivación. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Puede ser el diagnóstico el problema? Lo más seguro es que no sea el problema y que y lo que motive a la persona a cambiar y lo que identifique en la persona sea algo más bien de la cotidianidad y que de cierta forma y sin duda va a impactar en compensar la enfermedad. Así que ahí tenemos que ahondar en las motivaciones de las personas y las expectativas que tienen. Ahora, existen múltiples herramientas para la toma de decisiones compartidas y nosotros podemos revisarla y podemos a lo mejor hacer ahora el nexo con que estas existen y que tributaban a esta metodología, que es la consejería breve, las guías anticipatorias, porque son informativas, entregan cierta información que es relevante, educaciones, consejerías individuales, familiares y en sí la misma toma de decisiones compartidas que nosotros vamos a elaborar. Y esto sin duda mejora la adherencia, baja la probabilidad de desconfianza con el equipo y mejora la satisfacción del usuario porque se siente escuchado. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la mejor herramienta para cada usuario? Y acá también es importante considerar que la resistencia terapéutica aparece cuando el terapeuta utiliza las estrategias equivocadas para la actual etapa del paciente. Y por lo tanto tenemos que tener algunas consideraciones para poder seleccionar cuáles de estas herramientas son las que nos van a ayudar a generar un mayor impacto. Entonces tenemos las determinantes sociales. Depende del nivel educacional y socioeconómico. A lo mejor no va a ser posible entregar una guía anticipatoria porque la persona ni siquiera sabe leer, pero sí vamos a poder invitarlo a un taller grupal, ya donde se comparten experiencias, donde se conversa. El grupo etario ya va a ser diferente en la forma en la cual yo voy a transmitir una información para una persona mayor a la que sea para un niño. Para un niño va a ser mucho más lúdico, para una persona mayor, de nuevo, va a tener mucho más sentido compartir experiencia. El tiempo y el espacio, ya si no tengo mucho tiempo, va a ser una consejería breve en virtud o en contraparte de que sí tengo mucho tiempo y puedo hacer muchas consejerías. Entonces, es fundamental porque si yo no genero el impacto es porque seguramente no estoy utilizando la herramienta adecuada. Las ideas finales, ¿ya? Ha sido bastante extensa esta clase. Espero de que no hayamos perdido de la atención y que se vayan ustedes generando también su propio mapa conceptual que les permita ir poniendo en práctica toda esta información. Entonces, SICEP es una estrategia que nace como la operativización del modelo, que eso es de base, ¿ya? La estrategia propone cambios de paradigmas que significan procesos que son paulatinos, metódicos y profundos en la forma de atención del usuario. Con esta capacitación, todos estos módulos no significa que mañana se les va a ser muy fácil generar un plan porque seguramente van a todavía tener bastantes dudas, ¿ya? Pero es un proceso que tiene que ser metódico, que tiene ordenado y que tiene que ser constante. Para lograr un real impacto en nuestras intervenciones como profesionales de salud, necesitamos considerar al usuario como protagonista de su propia salud, aludiendo a que necesitamos conocer sus reales motivaciones, ¿ya? Y la utilización del plan de cuidado integral nos permite concretar la visión colaborativa, consensuada sobre el manejo de las condiciones crónicas, priorizando aquellos problemas que el usuario reconoce, y también ahí quizás tendría que haber agregado de que siendo el punto de encuentro del equipo de salud para poder generar un abordaje mucho más coordinado, coherente y continuo, ¿ya? Así que espero que este módulo los haya ayudado a aclarar bastantes dudas, de que hayan sentido de que la información es clara, que sin duda los motive a ir explorando estas herramientas de trabajo para poder generar y darle mayor sentido a esta estrategia de cuidado integral. Muchas gracias.